Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el Espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. Muy buenos días, Dios les bendiga, bendecidos, prosperados, en victoria, proyectados al éxito en el conocimiento del Señor Jesucristo, amén. Ese es el mejor de los éxitos que puede vivir el ser humano, conocer a Jesús, conocer cada vez más a su Salvador, amén. Hemos estado tratando el tema de la fidelidad. Y hemos hablado de la fidelidad de Dios, ¿no? Que la fidelidad de Dios tiene en su naturaleza, Dios es fiel. Y muy bien ajustado a lo que nosotros vemos en Dios como santo. Que si Dios es santo, 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 Dios también es fiel. Amén. Él no puede ser infiel. Él no miente. Él siempre va a ser fiel. Más ustedes y yo, ¿cómo somos? ¿Fieles? Entonces vamos a mirar hoy lo que es fidelidad en la espera. ¿A cuánto les gusta esperar? ¿A usted le gusta esperar? Yo creo que a la mayoría no nos gusta esperar, ¿cierto? Porque todo lo queremos para allá. ¿Y cuántos han tenido que ir a un lugar y esperar a otra persona? ¿Qué pereza dicen por allá? ¡Qué impaciencia!, ¿no? Tener paciencia y calma, dice mi hermana, sí. Y entre ese esperar y ser esperado, pues hay mucha diferencia, ¿no? Es mejor que me esperen, pero yo no tener que esperar. Y yo no sé cuánto estamos dispuestos nosotros a esperar a alguien. ¿Cuánto tiempo usted esperaría a alguien? ¿No? Y en el Evangelio de Mateo, que es el mismo Leví, este hombre había sido un recaudador de impuestos, de tributos en Capernaum. Y ser un recaudador de impuestos, pues digamos que era un banquero. ¿Cómo se le llaman a los que hoy le cobran, a los que les hacen préstamos? Bueno, tenemos varios calificativos en esta época, ¿no? Puede ser un gota a gota, en otros lugares también hay entidades, ¿no? Que recaudan impuestos, ¿no? Como la DIAN. Entonces podemos decir que Mateo estaba ahí, no era de pronto la DIAN en aquel tiempo para los judíos, era el gota a gota de sus hermanos del pueblo judío. ¿Y a cuánto les gusta cuando les llega la DIAN? A ninguno, ¿verdad? Pues Mateo era un recaudador de tributos de aquella época. Y como tal, pues era un hombre que tenía que llevar muchas cuentas, rendir informes como parte de su trabajo. Y es muy probable que debamos a esos apuntes muchos detalles en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Que Mateo, como hombre contable, pues va a empezar a mostrarnos en su evangelio mucho de su oficio. Entonces vamos a mirar que nos habla mucho de impuestos, de tributos, de talentos, de dones, ¿no? Porque los talentos eran eso, significaban el peso, ya fuera de una moneda, el oro, la plata o el cobre. El talento era el peso, ¿no? de lo que se pidiera en ese momento. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, por la situación política y por la situación social de la época, pues el pueblo judío estaba a la espera de un reino glorioso.
En Colombia hemos esperado un gobierno que sea justo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y en los tiempos de Jesús, pues, y en el tiempo de los evangelistas, las profecías conocidas por ellos del Antiguo Testamento, de la venida de un Mesías, estaban a la expectativa, las estaban esperando. Y Mateo se enfatiza mucho en eso, en el gobierno, en el reino o en el reinado de Cristo. Y Jesús mismo lo había dicho, ¿no? En su momento. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. El gobierno de Dios está en medio de ustedes. Y sabe, 32 veces en el libro de Mateo nos está hablando que el gobierno de Dios ya estaba allí. Y en el último año, en el último tiempo de ministerio del Señor Jesús, Él viene y le habla a sus discípulos, a sus seguidores, a los más cercanos, les habla acerca o por medio de parábolas. Y las parábolas no eran más que ilustraciones de cosas cotidianas para enseñarles una verdad. Donde los dejaba a ellos pensando y meditando, ¿qué me quiso hablar con esto? ¿No? Los llevaba a pensar, pero eran cosas del medio, de su contexto, ¿no? Es como si cogiéramos hoy para hablarle a alguien y le contáramos toda una historia de lo que pasa en el país, por ejemplo, para enseñarles una sola cosa. Y eso es lo que vamos a ver en Mateo 25, versículos del 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Él viene hablando acerca de parábolas. Si usted mira desde el versículo 24, el 23 en adelante, él empieza a hablarles a los que están escuchando, a los judíos. En el capítulo 24, después de que salen del templo, ¿no? Sus discípulos se le acercan para que les interpretara lo que había dicho allá. Pero en el 24:3 dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él empieza a responderles. Todo el resto del capítulo 24 y todo el capítulo 25 empieza a decirles por medio de historias, ¿no? Lo que iba a pasar y cuándo iba a pasar. Y cuando llega al versículo 14 del capítulo 25, mira lo que le dice, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, sus posesiones, todas sus riquezas. 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos. ¿Y a qué vino? A arreglar cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dice, y bien, buen siervo y fiel. ¿Y qué cosa? Fiel. Dígalo, fiel.
sobre poco has sido fiel, entonces ¿qué? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llega también el que había recibido 2 y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo. Y también le dice, ¿qué cosa? Fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, en la fiesta de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, eres hombre duro, que ciega donde no siembras y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, hoy bendecimos tu palabra y te pedimos, por favor, coloca en nosotros, en mí, oídos espirituales, ojos espirituales, un espíritu enseñable, una mente abierta y un corazón receptivo, para que tu palabra hoy caiga en tierra buena. Por favor, haznos, Señor, hombres y mujeres útiles en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fidelidad en la espera. Esta parábola, y de hecho todas las parábolas, y confieso aquí públicamente, a veces da temor a enseñar por lo que hay atrás de ellas. Y en esta oportunidad Jesús hablándole, ¿a quién les está hablando Jesús? A sus discípulos. Esto quiere decir que estas enseñanzas eran para los que estaban con Él, los que creían en Él, los que le estaban siguiendo, los que estaban perseverando en Él, andaban con Él, le conocían. Y Él viene entonces, ¿no? Y les dice, mire, es que el reino de los cielos se parece muchísimo a un gran hacendado que un día tiene que irse lejos. Pero Él llama a sus siervos. Y esa palabra siervo viene del griego doulos, y eso significa esclavo. Esclavo. Y los esclavos su único amo es a quien ellos le sirven. Son posesión de su amo. Esto quiere decir que Él está llamando a personas que le pertenecen a Él. Yo no sé si usted en esta mañana tiene la seguridad de que le pertenece a Cristo. Hay 3 personas que le pertenecen a Cristo en este lugar. Para esas 3 personas es que Dios en esta mañana habla. Los que creen en Jesús, los que le siguen,
Para eso es esta porción, donde nos está diciendo que cómo está nuestra fidelidad mientras Él regresa. ¿Cómo está nuestra fidelidad mientras Él regresa? Porque somos esos siervos a quienes el Señor les ha delegado funciones, les ha entregado dones y talentos. Y aunque parezca que se demora en llegar, está pronto. Estos siervos, aparentemente fieles todos, Él los llama para poner en sus manos sus bienes mientras Él está ausente, ¿no? Y lo vemos cómo le reparte a cada uno. Entonces lo primero que vemos es la repartición de talentos. Hace una repartición. Versículos 14 al 18, ¿no? Y a cada uno dice que le da la porción con la que Él sabe que cada uno puede responder, que puede administrar. Porque no todos tienen la misma capacidad. No todos tienen los mismos talentos, las mismas habilidades. No todos tienen el mismo corazón. No todos tienen la misma disciplina. No todos tienen la misma iniciativa. Todos son diferentes. Todos somos diferentes, ¿no? Y Él reparte como Él quiere. Mas a todos sí les dio la oportunidad. A todos les dio la oportunidad de ser fieles con lo que les da. Allá les dio la oportunidad a los 3 de que fueran fieles, pero solamente 2 vemos que fueron fieles, que Él llama fieles. Y por esa fidelidad que ellos tuvieron, ellos iban a ser juzgados. No por el número de dones o el número de talentos o el tamaño de la obra, sino por la fidelidad a eso que Dios le había entregado. Por la fidelidad, la diligencia, 2 siervos no perdieron el tiempo y fueron rápidamente y comenzaron, amados míos, a servir, a hacer obras con esos talentos, a ponerlos en función. Porque ellos sí esperaban darle buenos resultados a su Señor. Fueron esforzados para usar lo que su Señor les había dado. Los 2 primeros tuvieron éxito. Fueron exitosos en lo que emprendieron. Cada uno duplicó lo que su amo le había dado. Lo que se les confió a cada uno de ellos 2, los 2 primeros, ellos lo multiplicaron. La pregunta es, ¿qué le ha confiado Dios a usted? ¿Qué le ha entregado Dios a usted? ¿Le ha entregado una esposa? ¿Un esposo? ¿Una familia? ¿Unos hijos? Le ha entregado también talentos para que le sirva a esa familia. Porque a todos se nos ha entregado algo para que le sirvamos. Y cuando yo hablo de servicio, no es servicio solamente aquí adentro, es servicio también allá afuera. Entonces, no sé si usted con su vida está sirviendo allá afuera. Con lo que Dios le dio, está sirviendo allá afuera. Y está mostrando su gracia, su misericordia y su fidelidad también allá afuera. ¿Qué tan diligente está siendo? ¿Qué tan fiel le está haciendo usted al Señor, no? Dios ha colocado talentos en cada uno de nosotros. Cuando Pablo le habla a los corintios y les habla de los dones, son para toda la iglesia. Son para todos.
Los dones no son solamente para los que tienen la habilidad de sacar lindas melodías a través de los instrumentos. Los dones no son solamente para los que el Señor permite que de aquí nos expongan las Sagradas Escrituras. No es solamente para las personas que en la puerta tienen la habilidad de darle la bienvenida a alguien, o los que en los salones allí están desarrollando ese don de la enseñanza con nuestros niños. Todos, desde el más adulto hasta el más pequeñito, Dios le ha equipado con un talento, con dones. La mayoría de predicadores siempre enfocan esto en dones. Pero el talento, el peso de la responsabilidad que Dios le ha dado a usted, ¿es usted diligente con él? Pero resulta que después de que el amo, dice el versículo 19, y vamos a mirar la rendición de cuentas. El versículo 19, entonces dice la Escritura, ¿después de qué? ¿De un mes? Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y a qué vino? A arreglar cuentas con ellos. Llevamos más de 2000 años en una espera. Pero créanme que hoy estamos más cerquita a su llegada que ayer. Hoy estamos más cerca. Y Él va a llegar, así como en la parábola les está diciendo a sus discípulos, ¿no? Llegará el día de rendir cuentas. Después de mucho tiempo, la espera no fue corta, la espera fue muy larga. Pero cuando Cristo retorne, cuando Cristo venga, los hombres sobre la tierra pensarán que ha pasado mucho tiempo. Pero realmente para Jesús habrá sido un breve tiempo. Y así lo dice también Juan en Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Pero hoy, amados míos, hablar de esto, para muchos, no es más que una panacea. No es más que algo para entretener a la gente. El hablar que Cristo está pronto para regresar está fuera de contexto del mundo en el que vivimos. Aún la misma iglesia no cree que Cristo venga pronto. El mismo pueblo de Dios sigue a veces siendo infiel, deleitándose en las cosas del mundo, viviendo en la carne, creyendo que la venida del Señor todavía no está a las puertas. Pero en esta rendición de cuentas podemos mirar el regreso de Cristo para hacer cuentas con sus siervos, no con el mundo. Que Cristo venga por su iglesia es para que la iglesia le entregue cuentas. Era para que los discípulos aprendieran a ser fieles hasta cuando Él regresara. Y nos está diciendo a nosotros qué tan fieles estamos siendo mientras Él regresa. Fidelidad en la espera. En la rendición de cuentas hay recompensas. Los 2 siervos fieles y diligentes fueron recompensados por su trabajo porque lo hicieron bien. Obtuvieron el doble en su recompensa.
porque se les entregaron cargos como gobernadores, dice la Escritura, para que gobernaran. La responsabilidad de gobernar sobre muchas cosas, pero ya no aquí, sino en el reino de los cielos. Y eso será después de que Cristo venga y la iglesia le rinda cuentas. Entonces, de acuerdo a la fidelidad, con el uso de sus talentos, con el uso de todo lo que Dios colocó en sus manos, así mismo usted será recompensado allá. Saben, el privilegio de servir no se compara con nada. No tiene comparación con nada el privilegio de servirle al Señor. Estos primeros siervos quizás vieron la oportunidad, hablando del primero y el segundo, que fueron fieles, que fueron diligentes, que fueron obedientes, que esperaron a su Señor y trabajaron hasta cuando Él regresó. Esos quizás vieron el servir, el hacer lo que el amo esperaba, como la oportunidad de sus vidas, como el tener una vida con propósitos. Su amo les había dado sentido a sus vidas cuando los llamó para que les sirviera. Pero es doloroso ver, amados míos, estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales Jesús dijo que el amor aún de la propia iglesia se iba a enfriar. Y eso es lo que está pasando. Porque aún para servirle al Señor hay pereza, hay negligencia, hay infidelidad. No hay buenos testimonios. Y todos los que nos ven a nuestro alrededor no quieren conocer de Jesús, por usted y por mí, porque no somos fieles a lo que Dios nos llamó. El mayor privilegio que se puede tener en la vida del ser humano es el servirle a Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso el Señor le invita a entrar en el gozo, en su gozo, en una fiesta que Él tiene preparada. Y saben, el mismo Señor, Él mismo es el gozo. Ese mismo que llama, ese mismo es la alegría y el gozo para el ser humano. Pero nosotros no lo vemos así. Noten que en esos tiempos no se ve como un motivo de gozo, de alegría, el de servirle a Dios. Y en los versículos 24 al 30 es la parte más triste de esta parábola, porque es el rechazo. ¿Cuántas personas aquí han sido rechazadas en algún momento de su vida? Usted ha sido rechazado. ¿Qué se siente cuando se es rechazado? Pues viene un momento de rechazo. Todo trabajo mal hecho va a ser rechazado. Una tarea mal realizada va a ser rechazada. Y este siervo, el último de los tres, es como esos creyentes que muestran cierta apariencia de ser buenos, pero que realmente no lo son. Que aparentan ser responsables, pero que realmente no son responsables. Este no fue diligente. Se propuso malinterpretar a Dios, llamándole que Él era demasiado exigente, que Él era un severo, que Él era demasiado estricto. Y en último le dice, y la verdad es que tuve miedo de sus exigencias. Tuve miedo de usar y de poner su talento a trabajarlo. Por eso lo que hice fue enterrarlo. Yo no sé cuántos talentos usted
ha enterrado. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios les mandó a que hicieran algo y ustedes no lo han hecho. Lo tienen enterrado. Y usted no está siendo fiel a lo que Dios le entregó en sus manos. Este siervo tuvo una actitud de un hombre perezoso y por eso ve que fracasó en el uso de su talento. ¿Y su recompensa cuál fue? Juicio. La recompensa fue juicio. Fue despojado de los talentos que tenía y como si fuera poco, no pudo disfrutar del gozo de su Señor. No pudo disfrutar de la fiesta que el Señor hizo por los que le habían sido fieles. Por esos dos que le fueron fieles, por los dos que fueron diligentes, por los dos que fueron obedientes, por los dos que habían hecho la tarea, por los dos que fueron responsables con lo que se les había encomendado. Y hoy encontramos servicios al Señor a medias. Y lo más doloroso es lo que dice el Señor. Fue separado de Cristo. Fue separado de su amo. Se creía que le pertenecía, pero la verdad no era de los de él. Por eso viene un juicio. Fue echado fuera de la presencia del Señor. Separado para siempre de su presencia. Para siempre. Donde solo había tinieblas, lloro, crujir de dientes. El día de ayer fue un día muy bonito para algunas parejas que estuvieron en el taller de parejas. De verdad que fue una bendición. Y uno podía mirar que dentro del hogar Dios entregó sus talentos para que un día ustedes le entreguen cuentas, le rindan cuentas al Señor por los talentos dentro de su hogar, cómo los desarrolló dentro de su hogar con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Si usted es un adorador, ¿cuánto tiempo adoran juntos al Señor? Si usted es un predicador, ¿cuánto tiempo usted expone la palabra para su familia? La mayoría de conflictos, si nos lo decían en el taller, la mayoría de conflictos dependen de nuestra relación o nuestra separación con Dios. ¿Pasa lo que pasa en los hogares y en las familias? Porque son hogares y familias que dicen de boca ser creyentes, mas no es de corazón, no es de convicción, no es de una vida práctica. Amados, vendrá un día en que todos rendiremos cuentas. Y el llamado en esta mañana es: ¿cómo está su fidelidad, mi fidelidad, mientras esperamos su regreso? No entierre los talentos que Dios le ha dado. Póngalos en función de su obra, de los perdidos, de los que necesitan ser alcanzados para Dios. Porque Dios nos pedirá cuentas. Y a los discípulos les dijo: yo voy a regresar pronto. Manténganse fieles mientras yo regreso. Produzcan, hagan reproducir sus talentos. El predicador forme más predicadores. El adorador forme más adoradores. El que sirve forme más hombres y mujeres que sirvan. El maestro
enséñele más a los que tiene, porque está pronta la llegada de nuestro Señor. Amén. Incline su rostro. Respóndale a Dios ahí usted. Respóndale, porque usted sabe cuál es el talento que Dios le dio a usted. Simplemente respóndale a Él. Respóndale a Él. Con sus propias palabras, abra su corazón y dígaselo. Padre, perdóname. Perdóname. Si no he puesto en función de tu obra los talentos que has colocado, Señor, todo lo que tú has colocado en mis manos, Señor, si no lo he administrado con fidelidad, perdóname, Dios. Perdóname, te pido. Te ruego en esta mañana. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser un hombre y una mujer diligente, fiel, porque me has dado un gran honor, Señor, al servirte. Porque me honra, Dios, al ponerme a tu servicio. Por eso ruego que me ayudes, Espíritu de Dios. Ayúdame. Porque sé que tú estás pronto para regresar por nosotros. Y quiero estar en tu gozo. Quiero estar en tu presencia. Anhelo adorarte. Padre nuestro, que mientras tú regreses, me halles haciendo tu voluntad. Que mientras tú regresas, tu iglesia, tu pueblo, Señor, camino de vida, esté haciendo tu voluntad. Cada hogar y cada familia esté haciendo tu voluntad. Cada pareja, cada hijo, estemos haciendo tu voluntad. Por favor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El próximo 30 de septiembre, viernes 30 de septiembre, tendremos vigilia. Amén. Como que no les gustó, tendremos vigilia el próximo 30 de septiembre. Vamos a estar orando por esto y que podamos estar juntos compartiendo. Son pocas las personas que se sienten responsables ante Dios en estos últimos tiempos. Y son menos las que sienten la necesidad de servirle a Dios con fidelidad y diligencia en la espera. Llevémonos eso. Llevémonos eso en nuestro corazón en esta mañana. Son pocos los que se sienten responsables y menos los que sienten la necesidad de servir. Iglesia, el miércoles 7 de la noche, Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Sábado, ayuno en este lugar. Así que mil bendiciones. Estemos orando, tenemos convención de misiones del 5 al 9. Y el 8 vamos a estar en una cena de misiones. Vamos a hacer un banquete para fondos para misiones. Amén. Vamos a hacer unos bonos que ya después se los estaré repartiendo. El mínimo, lo mínimo son 10,000 pesos y de ahí para arriba lo que Dios le coloque en su corazón. Y vamos a hacerlo en la iglesia del centro.
Vamos a tener allí a 12 misioneros con nosotros. Entonces vamos a hacer un trabajo conjunto y vamos a trabajar en eso. Y vamos a estar orando por eso, amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Cuídense mucho, por favor.